que se utilizan para estos núcleos sean también desarrolladas por la misma empresa. En el caso de los procesadores, de los núcleos que son fabricados por la empresa ARM, ARM diseña precisamente el núcleo y son otras empresas las responsables precisamente de la fabricación y de la incorporación de periféricos. Esto ha traído múltiples, digamos, características, ha dado vuelta un poco el negocio y el paradigma de los microcontroladores, porque desde este punto de vista podemos encontrar múltiples microcontroladores que utilizan un mismo núcleo y por otro lado tienen un conjunto de periféricos diferentes. Bien, dentro de los núcleos que podemos encontrar en microcontroladores de la empresa ARM, de hecho, para el caso puntualmente de microcontroladores, podemos encontrar desde Cortex M0, M0+, M3 y M4. Puntualmente en esta charla vamos a abordar los microcontroladores M3 y M4 de la empresa Texas Instruments. Estos microcontroladores son conocidos con el nombre comercial de Stellaris, ¿sí? Y Tivase. Bien, vamos a analizar un poquito qué características tienen los núcleos Cortex M3 y Cortex M4. En principio, las características que tienen este tipo de microcontroladores son bastante más extensas que lo que voy a tratar aquí. Aquí simplemente voy a remarcar un detalle a partir, de hecho, fundamentalmente, por el hecho de la aplicación que voy a presentar más adelante. Los núcleos Cortex M3, además del procesador mismo, incluyen dos periféricos fundamentales. Uno es el controlador de interrupciones y por otro lado tenemos el SysTick, el timer del sistema. El controlador de interrupciones básicamente atiende a 16 interrupciones que son propias del núcleo y además de esto deja abierta la posibilidad a incorporar un conjunto de hasta 240 interrupciones que son provistas por otros dispositivos. Desde este punto de vista, entonces, el núcleo Cortex M3 es simplemente el procesador con un conjunto de interrupciones que están asociadas precisamente a excepciones propias del núcleo. Por ejemplo, errores que se pueden producir dentro de la ejecución o durante la ejecución de una aplicación. El SysTick, por otro lado, es un periférico que constituye una base de tiempo que está especialmente pensado, o de hecho se puede utilizar fundamentalmente como base de tiempo para el control de tareas, por ejemplo. Desde este punto de vista, entonces, los procesadores Cortex M3 son ideales para la implementación o para el uso con sistemas operativos de tiempo real. De hecho, por la arquitectura propiamente dicha de incorporar este temporizador dentro del núcleo. Hasta aquí tenemos Cortex M3. En principio vemos entonces que el núcleo, además de un procesador clásico, incorpora un controlador de interrupciones con un montón de características particulares y además una base de tiempo. Bien, eso es Cortex M3. Si a este Cortex M3 además le agregamos la posibilidad de ejecutar un conjunto especial de instrucciones, precisamente de DSP para procesamiento de señales, y le agregamos una unidad de punto flotante, vamos a tener un Cortex M4F. Cortex M4F, otra vez, es un nuevo, digamos, es un nuevo núcleo de procesador que incorpora la posibilidad de procesar aritméticas de punto flotante. Bien. Dentro de la línea Stellaris encontramos que, digamos, todos los procesadores, todos los microcontroladores que forman parte de la línea Stellaris son los microcontroladores que se basan en Cortex M3. De hecho, originalmente fueron fabricados por una empresa llamada Luminary Micro, de la cual Texas posteriormente adquirió esta línea. Bien, Cortex M3 entonces va a ser el nombre, mejor dicho, va a tener como nombre comercial Stellaris, y por otro lado, la línea de Cortex M4 va a tener el nombre de Tivase. Dentro de lo que en este momento las líneas comercialmente activas son la línea Tivase. Dentro de la línea Tivase vamos a encontrar en principio dos familias. Por un lado, el TM4C 123X, que es un conjunto de microcontroladores que están pensados en principio para actividades genéricas, considerando siempre el bajo consumo de energía. Entre las características que tiene, como podemos ver en la transparencia, tiene una CPU que ejecuta, digamos que trabaja hasta a 80 MHz, tiene 250 K de memoria y hasta 32 K de RAM. Entre los periféricos que incluye CAN, controlador CAN 2.0, USB, conversor analógico digital e interfaz Shelter. Por otro lado, y otra vez ya con un poco más de prestaciones, encontramos otra línea, la TM4C129X, que incorpora un procesador un poco más veloz, capaz de ejecutar órdenes hasta 120 MHz, hasta 1 MB de flash y hasta 256 K de RAM.
Además de estas características propias del núcleo, se incorpora un controlador LCD, Ethernet y un conjunto de funciones, de hecho, un conjunto de tablas preprogramadas dentro de la memoria que permiten agilizar tareas de encriptación. Bien, esto es entonces las líneas comerciales de Cortex M4 que nosotros podemos encontrar en este momento de la empresa Texas Instruments. Esta línea puntualmente se llama TIVA-C. Cortex M3 es la línea anterior que se llamaba Stellaris. Bien, estos son entonces lo que podemos llegar a encontrar. Vamos a tener el núcleo Cortex M4 y junto a este núcleo, Cortex M4, Cortex M3, vamos a encontrar un conjunto de periféricos, básicamente en dos líneas. Ahora, ¿cómo vamos a poder desarrollar, cómo vamos a trabajar con estos microcontroladores para poder desarrollar aplicaciones? Para esto, en principio, vamos a tener que utilizar algo que las dos líneas incluyen, la interfaz JTAG. ¿Qué es la interfaz JTAG? La interfaz JTAG es una interfaz que originalmente fue desarrollada para programar y para probar puntualmente placas de circuito impreso. Esta interfaz incluye un par de líneas, SK, que es una línea de clock, DMS, que permite alterar ciertos estados de control, TDI y TDO. En principio la idea es que la línea TDI transmite una información serie y las respuestas son recibidas desde la interfaz utilizando la línea TDO. Debido a que es un protocolo serie, en principio JTAG, vamos a poder interconectar diversos microcontroladores en cascada. A partir de esto que podemos interconectar múltiples dispositivos uno a continuación del otro y a partir de esto lograr sistemas embebidos con configuraciones un poco más complejas. En principio, siempre que utilicemos los microcontroladores de esta serie, microcontroladores TIVA-C, vamos a utilizar la interfaz JTAG a los fines de poder programar y fundamentalmente depurar el sistema embebido, de hecho, depurar la aplicación que ejecutaremos sobre el microcontrolador. Bien, ¿cómo podemos hacer uso o cómo podemos incorporar esta interfaz JTAG contra nuestro microcontrolador? Para esto, en principio, vamos a tener que utilizar un conjunto de alternativas. Entre los adaptadores JTAG que podemos encontrar tenemos un conjunto comercial bastante difundido, como se puede ver en la transparencia, entre los que encontramos adaptadores de Kiel, adaptadores de Seger y puntualmente el XDS200. El XDS200 es uno de los adaptadores que precisamente comercializa la empresa Texas Instruments y que puede ser utilizado tanto con este tipo de dispositivos como con otros dispositivos también de la misma empresa, también de Texas Instruments. La idea en general de todos los adaptadores JTAG es que no son particularmente para trabajar con un dispositivo, con un microcontrolador, como solía suceder antes con los programadores específicos. Los adaptadores JTAG los vamos a poder utilizar para un conjunto de dispositivos. En función del dispositivo que elijamos y en función del adaptador que utilicemos, va a ser la herramienta de software que podamos utilizar. Bien, desde el punto de vista comercial tenemos ese conjunto de adaptadores y otra vez estos adaptadores se pueden utilizar con múltiples entornos. Si no tenemos estos adaptadores, ¿qué otra alternativa tenemos? Bueno, los adaptadores que están incluidos en los kits. En la parte inferior de la diapositiva vemos que aparecen dos tipos de adaptadores, de hecho dos kits, puntualmente uno de NXP, que también incluye un Cortex M3, pero en este caso de otra empresa. Y vemos también una placa bastante conocida que es un Launchpad Stellaris. Bajo este nombre se conoce una placa de desarrollo que incorpora no solo un chip Cortex M3 o M4, depende de la versión, sino que además incluye una interfaz de depuración JTAG. De esta forma, en un mismo kit tenemos tanto el dispositivo sobre el que realizaremos la depuración como la interfaz JTAG que nos permite efectivamente realizarlo. Si, digamos, una tercera alternativa existe también. En principio son los adaptadores JTAG Open Hardware o abiertos. En principio, si tenemos que ver esto, yo creo que se podría llegar a dividir en tres grandes grupos. Por un lado, los adaptadores JTAG que están basados en las interfaces basadas en chip FTDI. FTDI es una empresa que se dedica a hacer adaptadores, precisamente, o de hecho, chip controladores de comunicación serie, y particularmente tiene un chip dedicado a la implementación de interfaces JTAG. Bueno, en principio es, digamos, si lo vemos desde un punto de vista muy alto nivel, es un chip que tiene, por un lado, una conexión USB y por el otro lado, las líneas de comunicación JTAG. Sobre esta tecnología vamos a encontrar varios dispositivos, por ejemplo, Turtelizer, que es precisamente un adaptador JTAG Open Hardware. Por otro lado, tenemos otros que se utilizan de forma comercial, como los basados en Olimex o precisamente el que incorpora el STM32. STM32, que es un depurador basado en esta tecnología que se incluye en algunas placas de desarrollo de STM. Por otro lado,
podemos encontrar. Sí, perdón, un segundo. Voy a interrumpir un minutito para acomodar una parte porque parece que hay gente que no está viendo la presentación. Me gustaría que me envíen si alguno no está viendo el PowerPoint. Pero en un minutito vamos a retomar. Bueno, Edito, ahora va a continuar Sergio con su presentación. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, si nosotros hablamos de los adaptadores JTAG Open Hardware, en principio. Hello, this is Tanvir from Coinel Technology Solutions LLP Bangalore. So I'm going to give a brief demo about Coinel Colink EX, which is JTAG or SWD, which is used to program the ARM microcontrollers. So this particular device supports Cortex M3 and Cortex M0 controllers, and there are two connectors here. So that is basically this 20 pin standard JTAG connector. You should use this 20 pin flat ribbon cable to interface it with your board. And there is one more 10 pin box header, the 1.27 mm pitch box header. So this is basically JTAG or SWD connector. So we need to use this small cable to connect this to your board. And so there is a USB mini connector here. So you have to connect a USB A to mini cable from your computer to this device to use this JTAG. And there's a switch here, that's basically a reset switch which will reset this hardware. And you need to have COCOX drivers installed in your PC to use this device. And you can use Kyle or GoFlash to program your microcontroller. So you need to have bin file. If you are having bin file, then you can use GoFlash, which can be directly. Bueno, después de algún par de inconvenientes técnicos que creo que hemos subsanado, vamos a continuar. La idea, entonces, es que si hablamos de interfaces JTAG Open Hardware, en principio tenemos dos tipos. Por un lado, las basadas en el chip FTDI, que fundamentalmente es un adaptador USB a JTAG, y por otro lado tenemos las basadas en puertos paralelos. ¿Por qué puede hacerse esto? Porque en principio, otra vez, la interfaz JTAG es una interfaz serie.
Entonces, si nosotros conmutamos de la forma adecuada los pines del puerto paralelo, podemos llegar a controlar desde el puerto paralelo una interfaz de texto. En este sentido, las interfaces JTAG para puerto paralelo fundamentalmente son adaptadores de nivel, debido a que el puerto paralelo utiliza lógica de 5 volt, mientras que la mayoría de estos dispositivos basados en núcleos Cortex M3 y M4 requieren trabajar con tensiones de 3,3 volt. Aparte, además de estas dos, digamos, de esta división básica, digamos, que tenemos por un lado FTDI y los basados en puerto paralelo, hay un elemento adicional, un adaptador adicional, que también aparece aquí en la presentación, que es Colink X. Este adaptador particularmente es un adaptador Open Hardware, basado en un chip de la empresa, un microcontrolador de la empresa NXP, y este microcontrolador, o sea, este esquema, o esta placa, este adaptador JTAG, fue diseñado para trabajar fundamentalmente con un entorno, con un sistema operativo de tiempo real para Cortex M3 llamado Cocox. De hecho, particularmente, este es un adaptador JTAG Open Hardware sobre el cual digamos, se puede construir, los planos están disponibles en Internet, pero digamos, para programar el microcontrolador que utiliza hay que descargar el software propio de la página, ¿sí? Bueno, entonces, si repasamos hasta este momento, vimos entonces cuál era la idea de los núcleos Cortex M3 y M4 de ARM, vimos que entonces dentro de la línea Stellaris vamos a tener núcleos Cortex M3, dentro de la línea Tiva-C vamos a tener Cortex M4, y más allá de si son Cortex M3 o M4, vamos a tener vamos a necesitar utilizar interfaces JTAG para poder depurarlos, y para poder depurar las aplicaciones y para poder programar los chips. Bien, ahora, ¿qué es Stellaris y Tiva-C? En principio, Stellaris y Tiva-C, como dije en su momento, es, digamos, la línea, la marca con la cual se conocen estas líneas de microcontroladores. Pero además de esto, bajo este nombre, bajo el nombre de Stellaris Ware y Tiva Ware, se conocen un conjunto de librerías que permiten gestionar los periféricos incluidos en el chip. Puntualmente, además de los periféricos, el núcleo del procesador también. Y en este sentido tenemos una librería gráfica, de hecho, que es fundamentalmente útil para los microcontroladores que incluyen un controlador LCD, una librería USB que con distintos niveles de abstracción permite implementar fácilmente dispositivos USB utilizando estos microcontroladores, y por último, una librería de drivers de periféricos. Esta librería de drivers de periféricos permite manejar, o está desarrollada con el objetivo de permitir manejar todos los periféricos que acompañan al núcleo Cortex M3 o M4 dentro de la línea de microcontroladores Tiva-C o Stellaris. Bien, más adelante vamos a analizar cómo es la forma en la que se utiliza esta librería para poder desarrollar aplicaciones y para poder controlar algunos periféricos específicos. Todo esto es las librerías de desarrollo que me permiten gestionar, digamos, o de alguna forma abstraerme un poco del hardware específico, no trabajar a nivel de registro, sino trabajar con funciones de alto nivel. Pero además de esto, dentro de esta línea de microcontroladores se incorporan un conjunto de utilidades. Dentro de las utilidades, la más significativa, la más práctica por ahí, es un programador llamado el M-Flash. Este programador, en principio, lo que va a permitir es poder programar en microcontroladores que estén vacíos, de hecho que estén en blanco. La idea es que este microcontrolador se va a poder conectar contra un bootloader que incorporan de fábrica estos microcontroladores. De hecho, gran parte de los microcontroladores de la línea Tiva-C lo incorporan, no todos, pero gran parte. Lo mismo sucede con las librerías en ROM. Todos estos microcontroladores incluyen, como les comenté antes, un conjunto de librerías, puntualmente la librería de driver de periférico, y particularmente, además, pueden llegar a incorporarse, de hecho, en algunos microcontroladores están incorporadas dentro de la ROM del microcontrolador. Esto lo que permite además entonces es que si se quiere se puede utilizar la librería, digamos, a partir del software que provee Texas Instruments, o si no, se pueden directamente utilizar la librería preprogramada en ROM, en fábrica, en el microcontrolador. Bien, ¿en qué caso utilizamos cuál? Bueno, en principio la idea es esta. La librería preprogramada en ROM a mí lo que me va a permitir es ahorrar memoria, porque el código de mi aplicación lo que va a hacer es invocar a las direcciones de memoria donde está preprogramado en ROM las distintas funciones. Pero precisamente como están preprogramadas en ROM, durante un proceso de depuración yo no podría ver el código fuente que estaría ejecutando el procesador. Bueno, en este caso, entonces lo que me convendría utilizar son las librerías junto con su código fuente. Las dos posibilidades
están disponibles utilizando estas librerías. En un caso ahorro memoria, pero no puedo depurar, y en el otro caso voy a ocupar un poco más de memoria, pero voy a poder depurar la aplicación sobre el código fuente de las librerías, porque son open source. Bien, esa es una de las características fundamentales que tienen precisamente todos estos microcontroladores de Texas Instruments, IVA-C y Stellaris. Bien, vamos a considerar ahora que queremos desarrollar una aplicación. Desde que empezó la presentación hablamos de un montón de cosas. Hablamos de núcleos, hablamos de ARM, hablamos de JTAG, hablamos de librerías de software. Si deseo desarrollar una aplicación, ¿qué es lo que necesito? Bueno, en principio voy a necesitar un target. Un target, un microcontrolador de esta línea. En este sentido puedo hacer yo mi propio kit, mi propia placa, mi propio desarrollo, o podría llegar a utilizar alguno de los kits que venden con fines educativos o con fines de desarrollo. Por eso precisamente la forma en la que está organizada la diapositiva. Si utilizo un kit, como precisamente un Launchpad de Stellaris, ya voy a tener el target, el objetivo que deseo programar, junto con todos los pines mapeados hacia el exterior, de forma tal de interconectar algún otro tipo de dispositivo. Y además también el mismo kit va a incorporar una interfaz JTAG, o sea que voy a poder depurar y programar el dispositivo directamente sobre el kit. Bien, supongamos que no utilizo el kit, entonces debo construir mi placa, debo realizar mi diseño, y para poder depurar este dispositivo, para poder programarlo, debería utilizar algún tipo de los adaptadores JTAG que comenté anteriormente. Más allá de la forma en la cual, digamos, si trabajo con una placa desarrollada por mí o si utilizo un kit comercial, lo que voy a necesitar del otro lado para poder desarrollar la aplicación es software. Y en este sentido, caben dos posibilidades. Por un lado, la línea precisamente de desarrollo que está propuesta por Texas Instruments, que es Code Composer Studio. Code Composer Studio es una suite de desarrollo basada en Eclipse que incorpora compiladores que me permiten desarrollar aplicaciones para Cortex M3 y para Cortex M4. Ahora bien, además de precisamente Code Composer Studio, debido a que existe la posibilidad de adaptar otros compiladores, podría llegar a utilizar un conjunto de herramientas libres para también desarrollar aplicaciones. En este sentido, bueno, puedo utilizar IDEs, depuradores y compiladores desarrollados por terceros y que son capaces de generar código para Cortex M3 y para Cortex M4. Ahora, digamos, de aquí en adelante, a lo largo de esta presentación, vamos a presentar y vamos a charlar un poco sobre cómo se desarrollaría una aplicación utilizando una y otra tecnología. Para el caso de hecho, vamos a considerar un caso de estudio. El caso de estudio es un caso de estudio bastante particular. Vamos a considerar que tenemos un Launchpad, kit de desarrollo de Stellaris, y sobre este Launchpad pretendemos hacer lo siguiente. Por un lado, contienen un LED RGB, digamos, esto se comporta internamente como tres focos, como tres LED, uno rojo, otro verde y otro azul, y dos pulsadores. Lo que pretendemos es que en un ciclo infinito, uno de los LED prenda, digamos, en forma cíclica, prenda y apague. Por otro lado, en el momento en el que se presione un pulsador, el pulsador SW1 que aparece en el extremo izquierdo de la placa, se enciendan todos los LED, como son RGB, al prender y apagar todos los LED al mismo tiempo, la luz que emitirá será blanca. Y a intervalos regulares también pretendemos que encienda otro de los LED, pero con otra base de tiempo diferente de la que lo hace la rutina principal. ¿Qué vamos a poder probar con todo esto? Por un lado, en una rutina, en un ciclo infinito, vamos a encender y apagar uno de los LED. El LED, digamos, el color rojo particularmente. A intervalos regulares, usando el SysTick, vamos a encender y apagar el LED azul. Y por otro lado, cuando presionemos el botón, lo que pretendemos es que prendan y apaguen todos al mismo tiempo, generando una luz blanca. Bien, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, como vamos a tener un ciclo infinito, un while, digamos que va a repetir siempre el proceso de encender y apagar un LED, vamos a utilizar interrupciones para encender, para presionar cuando se presione sobre el tag switch, y por otro lado vamos a usar interrupciones en el SysTick a los fines de lograr, digamos, que prendan y apaguen, que prenda y apague el otro LED. Bien, ¿cómo vamos a hacer para lograr esto? En principio lo que vamos a necesitar, si usamos Code Composer Studio, es bajar, además de Code Composer Studio, las librerías TivaWare o StellarisWare. En este sentido, creo que cabe una aclaración. Code Composer Studio tiene una licencia que cuando es utilizado con el kit de desarrollo, por ejemplo, esta placa Stellaris, el entorno de desarrollo, puede utilizarse en su totalidad y es gratuito. ¿Sí? Bien. O sea que, precisamente como lo estaríamos utilizando con la interfaz de depuración propia de la placa, no tendríamos ningún tipo de problema de licenciamiento, y para poder hacer el desarrollo simplemente bajamos Code Composer Studio.
Además de Code Composer Studio, tenemos que bajar las librerías DivaWare o StellarisWare. Bien, depende de la versión, otra vez, StellarisWare era el nombre anterior con el que se conocían estas librerías, DivaWare es el nuevo nombre con el que se conocen. Dependiendo de la versión va a ser el nombre con el que lo vamos a encontrar. ¿Qué van a incorporar estas librerías? Puntualmente la librería de drivers. Bueno, toda una capa de abstracción que en dos niveles me va a permitir gestionar los drivers. Bien, bajo la librería. Pero la librería, en principio, es un conjunto de código fuente que debe ser compilado para ser utilizado como librería de enlazado estático. ¿Qué es esto? Debo precompilar la librería para poder utilizarla posteriormente. Para poder hacer esto, desde dentro de Code Composer Studio, deberé importar el proyecto asociado a las librerías con el objetivo de poder integrarlo a mi aplicación. Entonces, en principio, necesito Code Composer Studio, necesito bajar las librerías DivaWare, necesito importar de Code Composer Studio estas librerías a los fines de poder compilar efectivamente, compilarlas como librería de enlace estático. Bien, compilé las librerías, ya tengo las librerías listas, las puedo utilizar. ¿Cuál es el paso siguiente? Creo un nuevo proyecto, configuro la aplicación que voy a utilizar y una vez que hago esto, debo referenciar desde mi proyecto los headers asociados a las librerías, así como la librería de enlace estático. Bueno, esto simplemente, digamos, es un proceso simple de configuración. En el mismo entorno debo indicar que quiero utilizar esta librería. De ahí en adelante, todas las librerías, de hecho, todas las funciones propias de la librería están disponibles para ser utilizadas en mi aplicación. ¿Cómo sería la forma de una aplicación que utilice estas librerías? Bueno, en principio es bastante simple. Si analizamos cómo sería la estructura de la aplicación, vamos a entenderlo de una forma más clara. En principio la aplicación, como toda aplicación para microcontroladores, va a tener que inicializar el hardware y puntualmente por el planteo de la solución que vimos anteriormente, deberemos entrar en un ciclo que enciende y apaga precisamente uno de los colores asociados a la de RGB, y por otro lado se debe configurar, previo a entrar a este ciclo, se debe configurar el sysstick para que prenda y apague otro LED, y por otro lado se debe configurar las interrupciones asociadas a uno de los puertos, a uno de los pines, para que cuando se presione en el tag switch, efectivamente se logre que enciendan, que se dispare la interrupción y que enciendan todos juntos. Bien, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, vamos a empezar a analizar las familias de funciones que están incorporadas dentro de la plataforma, dentro de esta librería. Para esto, fíjense en la diapositiva que estamos presentando en este momento, a la izquierda dice la tarea que resuelve, al medio tenemos el nombre de la función, y a la derecha el header, el archivo que debemos incluir en nuestra aplicación en C para poder efectivamente hacer uso de esa función. En principio, en la mayoría de los microcontroladores, frecuencia de clock a la que quiero que trabaje el microcontrolador. En principio, para evitar radiaciones, y de hecho para evitar interferencias más que radiaciones y ruido, trabajan con cristales de baja frecuencia, de hasta aproximadamente 16 MHz. Entonces, utilizando un circuito de PLL y multiplicadores internos, a partir de esta función se logra efectivamente subir la frecuencia de trabajo de los microcontroladores hasta 80 o 120 MHz. Bien, con esto, que es en principio la primera orden que voy a tener, lo que voy a lograr es configurar la frecuencia a la cual quiero que trabaje el microcontrolador. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, en principio debería habilitar cada uno de los periféricos que forman parte del microcontrolador y que son externos al núcleo del procesador. Cortex M3 M4, como dijimos, tiene un conjunto de periféricos, yo simplemente nombré en esta presentación sysstick y el controlador de interrupciones, pero además el resto de los periféricos forman parte del microcontrolador y están conectados al núcleo, pero se manejan de forma independiente, o sea, puntualmente hay que encenderlos antes de poder utilizar. Para esto deberemos invocar a una función como syscontrol peripheral enable a los fines de habilitar el periférico en cuestión, puntualmente habilitar el puerto que desee utilizar. Debido a que el tag switch y los LED están conectados en el puerto F, lo que haré será habilitar efectivamente el puerto F. Bien, establecí la frecuencia de clock, habilité uno de los puertos de entrada-salida de usos generales, uno de los GPIO. ¿Qué sigue? Bueno, en principio, los pines asociados a los LED lo tendría que definir como salidas y los pines asociados al tag switch como entrada. Y eso es precisamente lo que van a hacer las dos funciones que aparecen a continuación. GPIO pin type, GPIO output y GPIO input, lo que van a hacer es configurar respectivamente como salida y como entrada pines del conjunto de 8 bits que forma parte del puerto F particularmente.
Ahora, además, como precisamente el tag switch está conectado directamente contra el pin, deberé habilitar o pull up o pull down. En este caso, de hecho, por la arquitectura, he habilitado pull ups y de esta forma me aseguro un estado, digamos precisamente un estado alto, en la entrada del microcontrolador. Cuando se presione se va a conectar contra más. Y a partir de esto se disparará la interrupción. Otra vez, hasta aquí lo que estoy haciendo es trabajar sobre el puerto GPIO a los fines de efectivamente poder configurar la forma en la que va a funcionar. Bien, habíamos dicho que el puerto GPIO iba a trabajar por interrupciones. Bien, cuando se presione en el tag switch, efectivamente se disparará una interrupción que hará que se prenda un LED particular. Para esto, la forma en la que se debe trabajar es, en principio, borrar la bandera de interrupción. Todas las interrupciones asociadas a los puertos de entrada-salida, cuando se disparan, guardan una marca. Bueno, esta marca debe ser borrada en el momento que la interrupción es atendida. Para evitar que se dispare la interrupción al momento de la digamos, durante la configuración, debe ser borrada precisamente esta bandera. Y eso es lo que hace la primera función, GPIO pin integra. Después habilitamos efectivamente la interrupción y debemos asociar qué función deseamos que se ejecute al momento de que se dispare la interrupción. Aquí también partimos, o de hecho hacemos uso de una particularidad de Cortex M3 y M4. Cortex M3 y M4 guardan un vector de interrupción donde se guarda la dirección de memoria de las funciones que se deben utilizar al dispararse cada una de las excepciones, cada una de las interrupciones. En este sentido, cabe aclarar que las funciones de manejo de interrupción, lo que efectivamente se va a ejecutar cuando se dispare la interrupción, son funciones, al mejor estilo C, son funciones sin ninguna particularidad, sin ningún elemento adicional. Por ahí en otros lenguajes y en otros microcontroladores es bastante común ver la necesidad de agregar algún tipo de directiva especial al momento de procesar interrupciones. En Cortex M3 y M4 esto no es necesario. Son simplemente funciones que deben ser asociadas contra la interrupción. Y esta asociación es precisamente lo que hace la función GPIO int register. El argumento que va a tomar esta función es precisamente la dirección de memoria de la función que se debe asociar a la interrupción y por otro lado el puerto y el pin respectivo. Bien, hasta ahí estuve configurando el puerto de usos generales. También dijimos que a intervalos regulares de tiempo pretendía que prendieran y apagaran otros LED. Esto lo voy a controlar desde el SysTick. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en principio voy a usar una función similar a la anterior, SysTick.inRegister, para registrar qué función quiero que se asocie a la interrupción del SysTick. Por otro lado, una vez que establecí qué función quiero que se ejecute cuando se dispare la interrupción del SysTick, voy a necesitar configurar el intervalo de tiempo al cabo del cual quiero que se dispare. Hecho esto, debo habilitar la interrupción y por último, digamos, para que empiece efectivamente a poder funcionar todo el esquema de interrupciones, debería habilitar las interrupciones globales. Esto es in-master enable. De esta forma, todas las interrupciones que yo fui configurando una a una y que fue habilitando una a una, van a poder habilitarse sobre el dispositivo completo. Bien. Hasta ahí fue todo un proceso de configuración. Pero habíamos dicho entonces que también íbamos a tener un bucle principal, un bucle infinito. ¿Qué va a tener el bucle infinito? Y en principio va a ser un while, va a ser un ciclo iterativo que va a repetir constantemente con una condición que siempre va a ser verdadera, de la forma while 1, por ejemplo. Lo que va a hacer es encender, de hecho, un pin, ponerlo en 1 y por otro lado apagarlo. Esto lo voy a hacer, digamos, la operación de poner el 0 y poner el 1 en un pin particular a través de la función GPIO pinWrite. Lo que me va a permitir esta función es indicarle a partir de sus argumentos el puerto, el pin y el valor que deseo establecer, ya sea 0 o sea 1. Bien, para poder notar el parpadeo voy a tener que generar, digamos, un delay entre que lo enciendo y lo apago. Y esto también es posible a través de syscontrolDelay. SyscontrolDelay va a ser una función que me va a permitir establecer una pausa, donde la pausa va a estar definida en términos de ciclos de clock. Hasta ahí es la aplicación principal. A intervalos regulares voy a encender y voy a apagar un LED utilizando solamente estas dos funciones. ¿Cuál sería el código de la función asociada al SysTick? O sea, hace un rato yo les dije, voy a utilizar una interrupción SysTick y esta función, SysTick, es una función en C. ¿Qué forma tendría esa función? Bueno, precisamente lo que estamos viendo en este momento. Void SysTick int handle. Void es una función que no va a tomar argumentos y que no me va a devolver ningún valor, en principio. ¿Y qué va a hacer? Bueno, de forma cíclica, cada vez que se dispare esta interrupción va o a encender un LED o a apagar un LED. En este caso se utiliza una variable llamada status.
de tipo estático a los fines de mantener su valor más allá de que la interrupción, digamos, haya finalizado su ejecución. Si status vale 0, entonces lo que vamos a hacer es cambiar su valor a 1, y si vale 1, cambiamos su valor a 0. Y de esta forma también controlamos si estamos escribiendo un 0 o un 1 en el pin 2 del puerto F. Con esto logramos efectivamente encender o apagar uno de los pines. Noten en este ejemplo que siempre se utiliza la misma función que pidió PinWrite sobre el puerto F, indicando el pin 2, y lo que se termina haciendo es indicar que se desea sobre el pin 2 escribir el valor 1 del pin 2, o se lo niega. De hecho, se utiliza el complemento para escribir el valor 0 sobre ese pin. Algo similar vamos a tener sobre la función de interrupción asociada al puerto, al GPIO, al puerto de usos generales. Aquí vemos que la función, de hecho, de manejo de interrupciones del puerto, lo que hace es repetir 5 veces, con un par de delays, con un par de detenciones en el medio, el proceso de encender 3, de hecho poner en 1, 3 pines del puerto, o ponerlos en 0 precisamente. En este caso, y a diferencia del caso del SysStick, debemos además, una vez que atendimos la interrupción, una vez que hemos podido responder al proceso de interrupción, debemos blanquear efectivamente que, digamos, que ya lo hemos atendido, y esto lo hacemos con GPIO InClear. Si no borráramos esta bandera de interrupción, la bandera de interrupción seguiría activa, indicando de que todavía no se la ha atendido. O sea, para este caso particular, una vez que se dispara una interrupción, necesitamos, una vez que hemos realizado el procesamiento asociado a la interrupción, borrar la bandera indicando que ya se hizo el procesamiento que se desea. Bien, partes que tendríamos en una aplicación en C utilizando Code Composer Studio. Lo único que nosotros debíamos utilizar, o de hecho debemos hacer para poder desarrollar esta aplicación, es, en principio, bajar Code Composer Studio o utilizarlo, bajar las librerías Tivaware o Stellaris, desarrollar una aplicación en C que utilice estas librerías, y con un código como el mostrado efectivamente podríamos desarrollar, o de hecho hacer una aplicación que resuelva el problema. Ahora, supongamos que nosotros queremos optar por otra alternativa, ¿no? Hola, hola, ¿se escucha el audio? ¿Sí? ¿Está A todo ver, bien? a ver. Perfecto. Tenemos un problema, no está saliendo el audio, ya lo vamos a solucionar. A ver, Sergio, probá a hablar vos. Hola. 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 Hola, hola. Sí, ahí te escucho. Bien. Bien, perfecto. Ok, continuamos entonces. Supongamos que deseamos usar entonces herramientas. No, Sergio, se está cortando. A ver, probá a salir ahí. Hola. 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 Hola, sí, ¿sigo? Bueno, entonces, supongamos que quisiéramos utilizar herramientas open source. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, en principio, ¿por qué podemos usar herramientas open source? Hola. Sonido reactivado. Hola. Hola. Sí, bien. Estamos teniendo algunos problemas con el audio. Pido disculpas por esto. Bien, como les decía entonces, podemos utilizar herramientas open source. ¿Cómo es esto? En principio, distintos compiladores, actualmente hay uno, GCC, que permite generar código binario para arquitecturas Cortex M3 y Cortex M4.
Bien, entonces, podemos utilizar GCC para desarrollar aplicaciones, como les decía, para Cortex M3 y M4. El tema es que GCC para desarrollar este tipo de aplicaciones requiere de un conjunto de herramientas de soporte. Puntualmente, una de las que vamos a necesitar es Binutils. ¿Qué es lo que hace Binutils? En principio, Binutils incorpora un enlazador y un conjunto de herramientas que me permiten procesar y manejar los archivos binarios generados por GCC. Junto a GCC de hecho va a ser el compilador que voy a utilizar, y a partir de que utilice una versión que realice cross compilado, voy a poder utilizarlo para desarrollar aplicaciones para Cortex M3 y Cortex M4. ¿Cómo es esto? GCC, como compilador, como herramienta de desarrollo, permite generar código binario para un sistema diferente de donde se ejecuta. Desde este punto de vista, yo podría desarrollar en Windows aplicaciones para Cortex M3 o para Cortex M4 de la misma forma desde Linux. O sea, desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, yo hago uso de un framework para desarrollar aplicaciones para otro. Esto se llama cross-compilado. Bueno, GCC permite generar código a partir de su forma estructural para Cortex M3 y M4 y por eso lo puede ser utilizado. Sin embargo, hay una cuestión. Yo utilizo Cortex M3, Cortex M4 como núcleos de un sistema embebido. Bien, desarrollo una aplicación en C. Mi aplicación en C incorpora una invocación a la función printf. ¿Dónde sería mostrado el valor que debería mostrar la función printf? En principio ahí ya empezamos a ver un detalle fino que surge, que es un problema de portabilidad. ¿Cómo hago para portar el lenguaje C para mi sistema embebido? Para resolver esto es que utilizamos una librería de C especial, puntualmente newlib. ¿Qué me va a permitir o qué me va a dar newlib dentro del framework open source de desarrollo? Me va a permitir portar el conjunto de funciones propias de C para mi sistema embebido basado en Cortex M3 y M4. Básicamente, lo que va a requerir es que yo indique la implementación de 18 funciones que se encargan de realizar la adaptación de todas las funciones de alto nivel de una arquitectura a otra. Ya un poco más adelante vamos a ver cómo sería la forma que tienen estas funciones para un caso particular. Bueno, junto a esto debería utilizar las librerías propias de Stellar y Optiva-C para lograr la abstracción respecto de la gestión de dispositivos. Bien, entonces tenemos Binutils como enlazador y como herramientas accesorias para el procesamiento de los binarios. GCC como compilador para lograr los binarios a partir del código fuente. newlib y Stellar como librerías que por un lado te van a permitir portar las funciones del lenguaje C para un sistema embebido y por otro lado te van a permitir gestionar el hardware a alto nivel propio del sistema embebido. Como podrán observar, desde este punto de vista, desarrollar una aplicación va a involucrar que interactúen un montón de piezas. La forma clásica para poder lograr este desarrollo es utilizar un comando make. De hecho, make es el nombre de la aplicación. Esto lo que me va a permitir es gestionar proyectos donde voy a indicar a través de un archivo especial que se suele llamar makefile la relación entre los elementos que constituyen la aplicación para lograr un archivo binario, para lograr un programa. Claro, pero todos los elementos que estamos viendo hasta acá son elementos con los que el usuario, con el programador, interactúa, pero no en general directamente. Entonces, lo que voy a necesitar utilizar es un IDE de alto nivel que me permita precisamente interactuar con todas estas herramientas. Puntualmente, escribir el código de mi aplicación y poder llamar desde ahí a todas las herramientas que mencioné anteriormente. El IDE que voy a utilizar va a ser Eclipse. Eclipse, por defecto, es un editor de lenguaje Java. A partir de que incorporo al entorno, al framework de Eclipse, que le instalo un plugin llamado CDT, voy a poder desarrollar aplicaciones en C y o C++. Bien, entonces Eclipse y CDT va a ser el entorno con el que voy a interactuar. Claro, va a ser el entorno con el que voy a interactuar para desarrollar aplicaciones basándome en makefiles. Esto es un detalle importante, porque Eclipse permite gestionar proyectos en C
o permite precisamente que se delegue la gestión del proyecto a Makefiles. En este caso voy a utilizar Makefiles para tener más control sobre el proceso de construcción de la aplicación. Otro detalle, que no es un detalle menor, es que voy a utilizar Eclipse porque me va a permitir interactuar con el depurador. Hasta donde lo que nosotros vimos, hasta lo que vimos hasta hace un ratito, hablamos de que necesitamos un microcontrolador. A ese microcontrolador nos íbamos a conectar a través de la interfaz JTAG. Pero, ¿quién va a hablar con esa interfaz JTAG? Bueno, quien se va a encargar de establecer esta comunicación desde el punto de vista de Eclipse va a ser GDB. Eclipse se va a conectar contra GDB, GW Debugger, como aplicación que va a interactuar para establecer los puntos de break o conocer los valores de las variables que son de interés durante el proceso de depuración. ¿Con qué se va a conectar GDB? Bueno, GDB se debería conectar con mi interfaz JTAG, pero para esto va a utilizar otra aplicación, OpenOCD. OpenOCD es Open on Chip Debugger. Es una aplicación que, a partir de que utiliza múltiples interfaces JTAG, me permite depurar distintos dispositivos y utilizar GDB como intérprete contra Eclipse. A partir de esto, entonces, tengo mi target, el dispositivo que estoy programando, que se conecta utilizando una interfaz JTAG. De la interfaz JTAG interactúo utilizando OpenOCD. OpenOCD va a ser una aplicación que se va a ejecutar en segundo plano y va a estar escuchando en un puerto TCP/IP, esperando una conexión con GDB. GDB va a ser la herramienta y el protocolo con el cual se va a comunicar Eclipse a los fines de poder bajar la aplicación binaria sobre el sistema embebido y efectivamente poder realizar la depuración. Bien, esto es el conjunto de herramientas completo que yo puedo utilizar para desarrollar aplicaciones para Stellaris y para TILOAC con software libre. Hay un detalle. Todo esto es open source. Todo esto es libre. Debido a esto tengo dos alternativas. O lo compilo, lo que considero poco recomendable para quien recién se introduce en este mundo, pero es posible. Se puede compilar cada uno de estos elementos para generar código y trabajar específicamente con Cortex M3 o M4. No lo recomiendo, pero se puede. Otra alternativa es utilizar versiones binarias, precisamente de estas herramientas, que pueden ser utilizadas en distintos sistemas operativos. Puntualmente para Linux ya hay versiones binarias de GCC que me permiten trabajar directamente con Cortex M3 y M4 en un esquema similar a este. Si deseo hacerlo desde Windows, también es posible. Y en este caso tengo distintas alternativas. Por nombrar algunas, Jagarto es una suite de estas herramientas compiladas para trabajar sobre Cortex M3 y Cortex M4. A esto habría que agregarle OpenOCD, que forma parte, digamos, está fuera de la suite básica de desarrollo. Otra alternativa es utilizar versiones binarias live de CodeSaucery. CodeSaucery es un producto de Mentor Graphics que precisamente es una suite de desarrollo que utiliza estas herramientas como elementos subyacentes para el desarrollo de aplicaciones. Si no quiero compilar todos los elementos de software, puedo utilizar estas versiones binarias que son también gratuitas. Bien, supongamos que utilizo alguna de estas versiones gratuitas, tengo un entorno de desarrollo entonces ya constituido. ¿Cómo hago una aplicación? Bueno, una aplicación en principio va a ser un archivo de código en C. Puntualmente main.c lo voy a necesitar desarrollar. Y esa aplicación va a depender de lo que quiera resolver. Pero a eso voy a tener que agregarle headers y librerías. En principio, los headers de Stellaris y Vaguare y la librería .a específicamente. Además de esto, para poder resolver el proceso de interrelación de los diferentes elementos, voy a utilizar un makefile. Bueno, aclaremos un poquito acá. Make es la herramienta que se invoca de línea de comando para llamar al procesador de gestión de proyecto. Makefile es el nombre del archivo de texto donde están todas las órdenes y reglas que interrelacionan los distintos elementos que forman parte del proyecto. Makefile, ya lo vamos a ver un poco más adelante, va a decir qué archivos son los que se deben compilar para generar un programa particular. Junto a esto voy a necesitar otros archivos, puntualmente uno llamado startup.
El nombre no es significativo, sí lo que hace. Consideremos esto, voy a desarrollar una aplicación en C para un sistema embebido que no utiliza sistema operativo. Cuando yo trabajo haciendo una aplicación para Windows, por ejemplo, o para Linux en C, simplemente declaro las variables y una vez declarada estas variables, automáticamente el compilador las mapea en memoria. O sea, tengo automáticamente un stack y estas variables automáticamente se crean. En el caso de un sistema embebido, cuando se vaya a ejecutar la aplicación en C, debo asegurarme de que las variables tengan los valores que deben tener, sean inicializadas de la forma que deben ser. Esto se va a resolver desde la rutina de inicio, precisamente, de mi microcontrolador. Esta rutina de inicio va a ser la rutina de reset. Y para el caso de Cortex M3 y Cortex M4, la rutina de reset es la primera función del vector de interrupciones del microcontrolador. Los microcontroladores Cortex M3 y Cortex M4 trabajan con un vector que contiene las direcciones de memoria de todas las funciones que se van a invocar cuando se produzca la interrupción. La rutina de reset es la primera función que está dentro de ese vector. El primer elemento, que no es una dirección de memoria de una función, va a ser la dirección donde inicia el stack. Todo esto, tanto la dirección de inicio del stack como las funciones que se van a utilizar como funciones de manejo de interrupciones, van a ser manejadas desde el archivo startup. Además, vamos a necesitar un archivo syscalls. Este archivo syscalls, digamos el nombre común que se le suele dar, va a incorporar la implementación de 18 funciones que van a permitir portar la biblioteca newlib para una arquitectura particular. O sea, si yo invoco a la función printf de C utilizando newlib, a último nivel se va a invocar una función llamada write. Esta función write debe ser implementada para la arquitectura particular. A partir de esto yo puedo llegar a lograr que todo lo que envíe por printf efectivamente sea transmitido, por ejemplo, por un puerto serie. De forma similar, si invoco a scan, se va a invocar una función read que a bajo nivel puedo implementarla de forma tal que me permita captar información desde el puerto serie. Bien, vamos a detenernos un minuto. Te interrumpo un segundo a ver si podemos solucionar el tema del sonido que nos viene a traer desde que empezamos el seminario. Hola, ¿se escucha? Bien, entonces continuamos ahora con micrófono nuevo. Bárbaro, les decía, tenemos el código de la aplicación, tenemos archivos.a, que son la librería de enlace estático, headers, que todo esto en definitiva es la librería ActivaC, un archivo startup que va a tener el vector de interrupción en la configuración de las áreas de memoria de la aplicación. Vamos a tener un syscalls que va a permitir portar la librería newlib. Y por último, un script enlazado. ¿Qué va a hacer el script enlazado? Bueno, otra vez, si desarrollo una aplicación en C para Windows, para Linux, no me preocupo de qué lugar va a ocupar cada variable o dónde se va a alojar el código ejecutable de la aplicación. En el caso de un sistema embebido, depende del microcontrolador que se utilice, es dónde deben alojarse las diferentes áreas de memoria. Esto lo va a establecer el script enlazado. El script enlazado, en principio, me va a permitir establecer las distintas direcciones de memoria que voy a utilizar. Otra vez, esto va a depender del microcontrolador particular. A partir de todo esto, de todo este conjunto de archivos, voy a tener un proyecto y con este proyecto voy a tener efectivamente un archivo binario que genéricamente vamos a decir que le llamamos firmware. Utilizo estos nombres porque todo esto, de hecho los ejemplos de esto, van a estar subidos a la página y precisamente, de hecho junto al seminario, y precisamente con estos nombres. Así que es por esto que he utilizado estos nombres, pero obviamente todos estos nombres pueden llegar a cambiarse siempre y cuando se mantenga la configuración adecuada dentro del archivo Makefile. Bien,
Ahora vamos a ver un pequeño pantallazo de qué tendría cada uno de estos archivos. Habíamos dicho que el archivo Makefile iba a tener precisamente la correlación de todos los elementos que formaban parte de mi proyecto. Bien, genéricamente un Makefile para todos los proyectos va a tener una estructura muy similar. Todo depende de cómo se lo implemente, pero en general va a tener una estructura muy similar. Lo que estamos viendo acá como primer elemento de un Makefile, de hecho el Makefile que yo utilizo para esto, es la configuración del directorio donde está el compilador y cuál es el nombre del compilador. En general, GCC cuando es compilado para generar código para otra arquitectura, en su nombre se incluye la arquitectura de destino. Puntualmente, el prefijo que se utilizó en este caso es ARM known EAVI. Esto quiere decir que es para arquitectura ARM sin sistema operativo. Bien, otras opciones de configuración que podemos ver en la transparencia son el directorio donde está precisamente la librería TivaC y cuál es el nombre del archivo .a que logré compilar, precisamente las librerías. En este caso sería driverlib-m4. -m4 porque es para Cortex M4. Si lo hubiera compilado para Cortex M3, hubiera podido elegir -m3. Un detalle, digamos que por ahí pasé por alto antes, es que la librería TivaC, así como la librería Stellaris, puede ser compilada en Linux utilizando compiladores para Cortex M3 y M4 sin mayores inconvenientes. En el caso de Windows, para poder compilarlo utilizando GCC, por todas las herramientas adicionales necesarias, es necesario o es conveniente utilizar otro entorno o algún otro entorno tal como Cywin o como Ming. A partir de esto lo que se logra es, dentro de Windows, un entorno equivalente y similar al de Linux, que incluye todas las herramientas propias del desarrollo de aplicaciones. Con esto es posible compilar en Windows las librerías TivaC o Stellaris. Yo también junto a los archivos propios de esta presentación agregué un Makefile que permite generar estas librerías a partir de simplemente contar con GCC para Cortex M3 y M4. O sea que, digamos, utilizando este Makefile, sería posible compilar las librerías con un binario obtenido de CodeSorcery o con un binario obtenido de Jagarto. Bien, junto a las opciones de configuración también vemos que aparece un par de opciones que, por ejemplo, indican el nombre del archivo de destino, firmware, o las carpetas asociadas al proyecto. Por ejemplo, out o src por source. Todas estas son opciones de compilación, ¿sí? De hecho, configuran el entorno en función del tipo de proyecto que quiero desarrollar. Lo que sigue a continuación es, efectivamente, los flags, las banderas que voy a utilizar para una compilación en modo release o en modo debug. En modo release, respecto al modo debug, la diferencia es que, bueno, se agrega información de depuración o no. Dependiendo de la bandera de configuración build type, ¿sí? Si toma el valor debug, como se puede ver por aquí, si toma el valor debug, entonces quiere decir que pretendo desarrollar un binario en modo depuración, y si toma el valor release, lo que se tendrá a ser un binario final. Todo esto, digamos, lo que altera es cuál de las opciones del condicional es efectivamente el que se termina utilizando. Como podrán ver, una vez más, este Makefile es un Makefile que genéricamente va a permitir desarrollar aplicaciones para Cortex M3 y o M4, y simplemente lo que voy a tener que modificar de un proyecto a otro y será alguna ruta, pero no mucho más que eso. En general el Makefile va a tener siempre la misma forma. Bien, por último aparece un poco la estructura de los nombres de los comandos. Todas las variables, todos los nombres que aparecen con el signo peso y paréntesis, lo que me permiten a mí es obtener o acceder al valor de la variable contenida dentro del paréntesis. Por ejemplo, para el primer renglón dice pesos paréntesis GCC pat. Eso, si vamos a una de las diapositivas anteriores, vamos a ver que vale C2 puntos contra barra arm_bin. De esa forma, lo que estoy armando es el path completo al compilador de GCC. Bueno, con esta misma lógica se pueden acceder, o de hecho se arma la ruta completa para una instalación particular de las diferentes herramientas que juegan dentro del proceso de desarrollo de aplicaciones. Un poco más abajo vemos un par de directivas específicas que forman parte del lenguaje que utiliza Make para identificar todos los archivos de código C que están dentro de la carpeta src y de esta forma saber todos los archivos que deben compilarse. Con una regla tan sencilla como esta, lo que se logra es sacar todos los archivos .c de un directorio, por ende saber todos los archivos que hay que compilar, y por último, lo que vamos a hacer es utilizar todos estos archivos objetos más la librería para generar un archivo binario. Estas son las reglas que aparecen en la última parte de este Makefile. En general los Makefile, digamos, lo que tienen son objetivos
y elementos necesarios para conseguir esos objetivos. Si nos fijamos ahí dice all, target. Target es firmware. A partir de esto, para poder obtener firmware, un poco más abajo, vemos que necesitamos los archivos de código objeto. Los archivos de código objeto van a ser archivos .o. De hecho, Object Files va a ser la lista de todos los archivos .o. Para generar todos estos archivos .o, lo que vamos a hacer es genéricamente, para obtener un archivo .o, lo que aparece un poco más abajo, por eso %.o, voy a procesar todos los archivos %.c. Entonces, cada archivo .o va a surgir de un archivo con el mismo nombre, pero con extensión C. Lo voy a compilar y una vez que termine de compilar todos los archivos de código objeto, voy efectivamente a poder pasar al proceso de enlazado y a partir de esto generar el archivo binario de interés, que en este caso va a tener extensión ELF. Bien, un montón de cosas. Lo significativo y lo interesante de todo esto es que, generada la estructura de un proyecto, esto no se modifica de un proyecto a otro. Es conveniente saberlo y saber cuáles son, para qué sirve cada elemento, pero en general no es necesario modificarlo para, digamos, para desarrollar un nuevo proyecto cada vez. Tenemos el makefile, y ahora sí vamos a un archivo que, digamos, me va a permitir tocar un poco más el sistema embebido, trabajar con un poco más de particularidades sobre él. El script enlazado. El script enlazado lo que va a hacer en definitiva es mapear mi aplicación dentro de la memoria del dispositivo. Vamos a analizar brevemente cuáles son los elementos que tiene y qué me permiten. La primera línea, reset ISR, si ustedes se fijan está remarcado en negrita. ¿Qué es lo que indica esto? Establece cuál va a ser el punto de entrada de mi ejecutable. El punto de entrada de mi ejecutable nativamente no va a ser mi función main, porque para que se pueda ejecutar mi función main de mi aplicación, es necesario que las variables estén correctamente creadas e inicializadas. Entonces el punto de entrada de mi aplicación va a ser la función de reset. La función de reset, que de acuerdo a lo que comentamos anteriormente, estaría dentro del vector de reset en la posición 1. No en la 0, porque en la posición 0 está la dirección de comienzo del stack. Estaría en la posición 1. Bien, ¿qué sigue? Sigue el mapeo de flash y de RAM. En realidad puede llamarse flash y RAM o, digamos, el nombre que nosotros prefiramos. Lo que es importante de las secciones de memoria es la dirección base y cuál es su extensión. En este caso vemos, por ejemplo, que la flash va a ser una memoria de lectura y ejecución por peso RX que se va a inicializar en la dirección 0 y que va a tener la extensión, tanta extensión como la cantidad de memoria que tiene el microcontrolador. Respecto de la RAM, vemos que arranca en otra dirección de memoria y la cantidad efectiva que tenemos es de 32K. Hasta aquí lo que hemos indicado, lo que hemos marcado, son las áreas de memoria que existen, pero no hemos dicho cómo vamos a mapear el contenido de mi programa dentro de estas áreas de memoria. Esto se hace a continuación, dentro del área sections. Dentro del área section voy a indicar qué partes del código de mi aplicación van a ir distribuidas en qué parte de la memoria RAM. Noten en este sentido una cuestión particular. Yo indiqué dentro de la sección flash, indiqué toda la extensión de la memoria de programa que va a tener mi microcontrolador, para el caso particular que estoy abordando. Pero piensen en esto. Si yo estoy controlando el lugar donde se almacena el programa dentro de la memoria flash, yo podría decir que el área de memoria flash disponible para mi programa es un tanto menor que el tamaño efectivo de flash y alojar un fragmento de la memoria flash para datos. De esta forma, entonces, dentro de la memoria de programa podría guardar información propia y a partir de que la quito del fragmento que se va a utilizar para alojar el programa efectivo, estaría asegurándome de que ninguna parte de mi programa caiga dentro del área de memoria que yo deseo utilizar para datos. Bueno, todo esto, digamos, si lo quisiéramos hacer, lo tendríamos que hacer desde el script enlazado, recortando el tamaño máximo que voy a utilizar para alojar la aplicación. Volvamos a la parte de las secciones. ¿Qué vamos a encontrar dentro de sections? Bueno, en principio, una aplicación en sí va a tener dos áreas, donde debo poner el código de programa y en principio donde debo mapear las variables de la RAM. Bien, ¿qué variables en RAM voy a mapear con esto? Voy a mapear las variables que no vayan a parar al stack. De hecho, las variables que son variables globales o las variables que son estáticas, debido a que estas no se mapean dentro del stack de mi aplicación. Digamos, empecemos por el código de programa. El código de programa debo mapearlo dentro de toda la flash. El compilador va a generar código binario y todo el código binario que genere, que sea propio del programa, va a considerar que debe alojarse en un área llamada text. Es por esto
que dentro del bloque text indique que todas las áreas que contengan la palabra text deberían alojarse dentro de ese bloque. Un poco más abajo dice que todo ese bloque text debe almacenarse en flash. Esto se hace utilizando el operador mayor, ¿sí? De esta forma se indica que eso se debe guardar dentro de la memoria flash, cuyas direcciones se indicaron antes. Por la forma en la que trabaja el enlazador, lo que hace es distribuir la memoria según la va encontrando. Entonces, lo primero que dice el segmento text es que se debe alojar un área llamada ISR Vector. Este nombre ISR Vector es un nombre que yo establecí a voluntad. En principio lo que estoy diciendo es que lo primero que se debe guardar es una sección de memoria con este nombre y que yo voy a controlar qué va a contener. Lo que va a contener es precisamente el vector de interrupciones. De esta forma yo lo que me estoy asegurando es que el vector de interrupciones sea lo primero que se va a posicionar dentro de la memoria flash. Si recordamos, la memoria flash empieza en la dirección 0 y Cortex M3 y Cortex M4 guardan su vector de interrupción desde la dirección 0. O sea, al hacer esto estoy asegurándome posicionar el vector de interrupción. Bien, tengo el vector de interrupción. A continuación del vector de interrupción voy a tener todo el código que forma parte de mi aplicación. Al final, luego de la cláusula que indica que esto se debe almacenar en la flash, aparece una palabra clave eText. Ese text también fue escrito a voluntad y lo que indica es que es el final end de la sección text. A continuación, ¿qué voy a tener? Y a continuación voy a tener, por la forma de trabajo, voy a tener los valores en los que deben inicializarse todas las variables. ¿Cuál es la lógica? Si yo defino que una variable global debe ser inicializada en un valor particular, debo, en principio, saber dónde debo mapear esa variable en la RAM, pero también debo saber cuál es el valor con el que la debo inicializar. Y lo único que es persistente dentro de un sistema embebido es lo que, digamos, de estas características, es lo que está almacenado en la flash. Entonces, la lógica que va a seguir el script enlazado es primero guardar el vector de interrupción, después guardar todo el programa, todo el código binario de mi aplicación, y a continuación los valores constantes con los que se deben inicializar las variables. En principio, utilizando eText, sé que finaliza la sección text del área de memoria, o sea, termina el área de memoria de mi código de programa, y con la palabra clave data, de hecho es el nombre que utilicé, date en este caso, estoy indicando el comienzo del área donde se almacenan los valores constantes. También digo con asterisco.data que ahí quiero que se almacenen todos los valores constantes de inicialización. Al final, una vez que se hayan almacenado en la flash todos estos valores, indico que el bloque final se va a llamar iData. ¿Cuál es la idea? Yo no sé, en principio, cuántas áreas de memoria voy a utilizar para los valores necesarios de inicialización. Tal vez sean 2, tal vez sean 8, tal vez sean 20. Entonces lo que hago es establecer una marca, data y eData. Estas variables las voy a poder utilizar desde mi código para saber dónde empezaron la lista de valores que debo inicializar, mejor dicho, de inicialización, y dónde termina. Algo similar va a suceder con la sección BSS. Las variables que deban ser inicializadas en 0, también voy a tener que marcar dónde debo alojarlas en la RAM. O sea, no solamente, en este caso no voy a guardar el valor de inicialización en la flash, sino que lo que necesito saber es en qué lugar de la RAM están alojadas, para de esta forma recorrer esa área de memoria y poder saber, para poder escribir con el valor 0 ese conjunto de valores. Bien, por último, la última área de memoria que necesito mapear en la RAM es el stack. En este caso, la idea es, a continuación de las variables globales y estáticas que inicialicé, digamos que voy a inicializar en la RAM, con estas técnicas de copiar los valores constantes sobre la RAM, a continuación de esto debería almacenar el stack. Como otra vez no sé cuánto se ha utilizado, porque esto es dinámico y cambio de aplicación en aplicación, voy a marcar el comienzo de, digamos, la primera dirección libre de RAM con la variable o el nombre de variable stack start. De ahí en adelante, o en ese espacio de almacenamiento, voy a guardar un área de memoria, que en principio todavía no establecí de cuánto es, y que va a terminar en stack end. Bien, ¿cuál es la idea? Posteriormente voy a definir una variable que se debe almacenar o que va a ocupar el área definida como stack zone. Entonces, de esta forma, dentro de la memoria RAM, si pudiera ver el área de memoria RAM, voy a tener las variables estáticas y globales, que van a poder ser inicializadas. A continuación, un vector que va a hacer o va a reservar el área de funcionamiento del stack,
Y por último, donde termina precisamente el stack, va a ser el comienzo del heap. Y por eso es que aparece la palabra clave heap start. De ahí en adelante voy a tener el área de heap de mi aplicación. Otra vez, el área de heap va a depender de cuántas variables estáticas, globales y qué tamaño haya definido para el stack. ¿Hasta dónde se va a extender el área del heap? El área del heap se va a extender hasta la dirección final de memoria RAM. ¿Sí? Por eso heap_end tiene ese valor constante, porque eso sí depende del dispositivo. Y este valor sí debería cambiar de una aplicación a otra aplicación. Bien, hasta aquí vimos cuál es la idea del script enlazado, qué es lo que efectivamente tiene y cómo hace el mapeo de memoria en un caso de un procesador de un microcontrolador Cortex M3. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue en definitiva es armar, o de hecho, analizar la estructura de mi archivo startup. Como dijimos, el archivo startup va a tener, por un lado, la definición del vector de interrupciones y por otro lado, algo que empezamos a ver ahora, va a tener la definición del stack. En principio, el stack, digamos, mis scripts y mi código fuente lo definen en distintos lugares a los fines de asegurar de que haya un tamaño de stack definido. Lo define en el makefile, también lo defino aquí y ocasionalmente también lo defino desde algún comando de línea de órdenes. En este caso dije que el stack va a tener 4096 posiciones. Si ustedes se fijan, aparece un poco más abajo. De hecho, a ver, ahí está. Aparece un poco más abajo. Acá. Ahí. Aparece la definición de un vector, stack data. ¿Qué es este vector stack data? En principio es un vector de tantos elementos como stack size, donde cada uno de estos elementos va a tener efectivamente una posición, o sea, va a ocupar 4 direcciones de memoria y va a corresponder con un nivel de stack. O sea, yo lo que estoy diciendo con esto es que creo un vector de stack size elementos, donde cada elemento es un unsigned int, o sea, va a ocupar 4 bytes, y de esta forma estoy efectivamente creando el stack dentro de un área de memoria. ¿En qué área de memoria? En el área de memoria identificada por stack zone, por la sección stack zone. Así, mi script de linker, en definitiva, estaría posicionando en el lugar que corresponde a continuación de las variables estáticas y globales, el área de memoria asociada al vector que va a constituir mi stack. Como ya lo reservé y todo el alojamiento de variables se hizo relativo a esto, si cambia el tamaño del stack, todo el tamaño de las variables se va a reposicionar. Bien, a continuación vemos que aparece una definición de un puntero a función, general ISR. Bueno, ¿cómo voy a hacer para crear mi vector de interrupción? Mi vector de interrupción, que sabemos que debe estar alojado en la posición 0 de la flash, debe contener al principio la dirección final de mi vector de stack. Esto es porque el stack es descendente. Bien, entonces, lo que voy a hacer es decir que todo lo que voy a alojar al comienzo en la dirección 0 de mi vector de la flash, en mi vector de interrupción, va a tener al principio un void pointer que va a guardar la dirección del final del stack. Y a continuación un vector de punteros a funciones que van a ser efectivamente mi vector de interrupciones. Todo esto lo hago con una estructura cuyo nombre es interrupt vector. Si ustedes se fijan, al final, en este punto, lo que estoy haciendo es crear el tipo de dato interrupt vector. De ahí en adelante voy a poder, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, voy a poder crear una variable e inicializarla con los datos necesarios para mi vector de interrupción. Aquí aparece, si ustedes se fijan, otra vez, usando el attribute, digamos la palabra clave attribute, la sección ISR vector. Este ISR vector en el script de linker se posicionaba al comienzo de la memoria flash. O sea, yo me aseguro que la variable que sigue va a estar en la dirección 0 de flash. ¿Y qué contiene? Contiene una variable llamada ISR vector que es de tipo interrupt vector. Este tipo, que es el que definimos en la diapositiva anterior, efectivamente lo que tiene es en la dirección 0 el final del stack. Fíjense cómo fue inicializado. Ampersand stack data, entre corchetes stack size -1. O sea, guarda la dirección del último elemento de mi vector que constituirá el stack. Y a continuación lo que tengo es la inicialización para cada uno de los punteros a funciones, tengo el nombre de la función que quiero que se asocie. O sea, definí un vector de punteros a funciones. Ahora a mi tipo de dato lo estoy inicializando con el nombre de la función, o sea, con la dirección de memoria que quiero que esté asociada a la interrupción particular. La primera interrupción dijimos que era la rutina de reset, entonces reset ISR va a ser la función que debo indicar al comienzo.
En la diapositiva anterior vimos el prototipo de esta función. En la diapositiva siguiente veremos la implementación. De ahí hacia adelante vamos a ver las distintas interrupciones que, digamos, las distintas interrupciones que tengo asociadas al vector de interrupciones. En este caso, la idea es que las primeras 16 corresponden con las interrupciones del núcleo del procesador. Y de ahí en adelante voy a tener las interrupciones particulares de los periféricos. Bien, la rutina por excelencia de reset. ¿Qué va a tener en principio mi rutina de reset? De acuerdo a lo que vimos, la rutina de reset debe preparar el entorno de ejecución para mi aplicación principal. O sea, debe encargarse de inicializar las variables que hay que inicializar en valores particulares y debe poner en cero las variables que deben ser inicializadas en cero. Para esto, lo que se hace es recorrer el fragmento de la memoria flash que contiene los valores programados o almacenados en la flash con los que se deben inicializar los valores y los escribe en las direcciones de RAM donde terminaron alojadas esas variables. En el script de linker yo marqué el punto dentro del segmento text donde se empezaban a guardar los valores constantes y también marqué el área de la RAM donde se empezaban a almacenar estos valores. Lo que hace el primer ciclo par, el primer ciclo for que vemos en esta transparencia, es copiar el valor de origen, que es el valor, digamos, de inicialización, sobre el destino, que es el valor de RAM. Esto lo va a hacer para cada uno de los valores que tenemos contenidos dentro de la memoria de programa. Una vez que terminamos de inicializar con valores preestablecidos, inicializamos con 0. ¿Qué cosa? Y bueno, el segmento BSS. Entonces, desde la dirección de memoria establecida por la variable BSS hasta el final, inicializamos con el valor 0. ¿Sí? La idea de esta inicialización lo que me va a permitir es que todas las variables que por su forma de definición hayan o deban inicializarse en 0, van a tener este valor. Cuando terminé de inicializar todas las variables que existen, ya sean estáticas o globales, lo que voy a hacer efectivamente es llamar a main y mi programa va a empezar recién en este punto. Entonces, en definitiva, lo que logramos dentro de startup.c fue un conjunto de, digamos, la definición de un vector que contiene en sus posiciones las funciones que se deben invocar como, digamos, para poder responder a cada una de las interrupciones, y particularmente la rutina de reset que debe inicializar el sistema. Bien. A continuación aparece syscalls. Uno de los archivos particularmente interesantes que yo les comenté que debía implementarse utilizando newlib es syscalls. Recordemos cuál era la idea. Las funciones en C, por ejemplo printf o scanf, me permiten interactuar con el usuario. En una aplicación de escritorio, en una aplicación de PC, printf muestra la pantalla, scanf toma un valor que el usuario ingresa. Perfecto. Tengo un sistema embebido. Ejecuto una función printf. ¿A dónde se debe mostrar lo que debería mostrar por pantalla la función printf? En el caso de newlib me va a permitir portar este tipo de características. De hecho, lo que dice, o de hecho la filosofía de newlib es que una persona que desee portar toda la biblioteca debe brindar implementaciones particulares de 18 funciones. Estas 18 funciones que estamos viendo en pantalla. Cada una de estas funciones va a resolver la interacción, o de hecho, va a resolver las acciones para el sistema embebido particular. Puntualmente, para el caso de intentar interactuar utilizando el puerto serie con las funciones printf y scanf, debería implementar read y write. Bien, ¿cómo sería la lógica de esto? Read, en principio, lo que me va a permitir es tomar o captar valores que el usuario ingresa. Entonces, la idea de esta función es que debe implementar una forma de capturar datos que el usuario estaría transmitiendo. Pensemos en esto, tengo un sistema embebido, tengo un puerto serie, tengo hiperterminal conectado en el otro extremo. ¿Cuál es la idea? Bueno, cuando yo invoque scanf, la función scanf, por ejemplo, digamos, la puedo implementar o la puedo invocar para leer un valor de tipo entero. Scanf por cientos de. Bien, ¿qué va a hacer newlib? Va a esperar que se ingrese un valor entero a partir de que se invoque la función read. La función read va a recibir un identificador, un identificador file en este caso, que estaría indicando el flujo asociado a la entrada, un puntero donde se deberían cargar los datos que se reciban y la longitud de la cual, o la longitud asociada al arreglo a este puntero. La idea es que en este caso, de hecho en esta implementación, warchar_get es la función de la librería Stellaris que me permite tomar datos de una USART, en este caso de la wart0.
La idea entonces es que una implementación como esta lo que haría cuando en una aplicación en C se invoca la función scanf, lo que haría sería esperar que lleguen datos por el puerto serie, por la UART 0, y según estos vayan ingresando, van a ser pasados a la capa de abstracción superior para que efectivamente scanf brinde un valor entero a solicitud, digamos, del código que se escribió. Lo opuesto va a ser la función write. Si yo invoco a la función printf con un conjunto de argumentos para transmitir un valor, ¿a dónde van a ir estos valores? Estos valores van a ser argumentos de la función write. En este caso, si quiero que todo lo que se debiese mostrar por pantalla se transmita por un puerto serie, bueno, debería utilizar la función warchar_put. De esta forma, todos los valores que recibí en el puntero PTR serían transmitidos por mi hipotético puerto serie. Bien, como podemos ver, una implementación simple de Syscalc me va a permitir lograr un alto nivel de abstracción. Otro detalle que no comenté antes, pero que también considero que es significativo, es que newlib me va a permitir acceder o va a tener implementaciones de todas las funciones matemáticas propias precisamente del lenguaje C. O sea que de hecho, si utilizo newlib voy a poder calcular raíz cuadrada, seno, coseno, tangente en un sistema embebido que tal vez no lo prevea nativamente. Bien, por último, un último detalle respecto de Syscalc. Yo en el script de linker comenté que si quería se podía definir un heap. Bien, ¿cuál es la idea del heap? El heap lo que a mí me va a permitir es alojar memoria dinámicamente. O sea, ocasionalmente crear arreglos dinámicos, crear entidades dinámicas. Bien, estas entidades dinámicas se deberían mapear en la memoria RAM. Y precisamente en lenguaje C esto se hace utilizando las funciones malloc, realloc, callioc, y posteriormente para liberar free. Bueno, ¿cómo esto es portado a un sistema embebido? Esto se porta en definitiva a partir de la función sbrk. Esta función, lo que digamos, es responsable de devolver un valor de memoria alojada. La lógica es la siguiente. Utilizando heap start y heap end, yo sé cuáles son las áreas de memoria RAM que están libres dentro de mi microcontrolador. Y sé que están libres porque están a continuación del fin del stack. Ahí empieza el heap y finaliza precisamente en la última dirección de memoria libre. Entonces, lo que va a hacer la función sbrk, lo que debe hacer es, si se recibe un argumento positivo, el argumento indica la cantidad de bytes que se desean reservar. Y estos deben mapearse a continuación de la dirección indicada por heap start. De esta forma, entonces, según yo vaya solicitando memoria, lo que hago es ir incrementando un puntero que en el caso particular de esta implementación se llama actual pointer heap. La idea de esto, otra vez, es que sería una variable donde guardo la dirección de memoria última que asigné. Entonces, parto de decir que es inicializada en el comienzo del heap y según se vaya reservando memoria, se va a ir incrementando. Bien, ¿qué sucede? Si el valor con el cual se invoca esta función es un valor negativo, el resultado es que se va a empezar a decrementar la memoria consumida. O sea, incrementa el valor del puntero actual del heap según se reserva memoria y según se empieza a invocar esta función con valores negativos como argumento, empieza a decrementar la cantidad de memoria consumida. En definitiva, esto lo que me permite es, según se invoque con valores positivos, aloja en el heap y según se invoque con valores negativos, libera memoria en el heap. Todo esto, en definitiva, es manejado a más alto nivel por las funciones malloc y callioc. En realidad esto lo que hace es mapea la memoria dentro de la RAM en los segmentos libres para que las funciones de más alto nivel puedan efectivamente alojarlo. Bien, hasta aquí otra vez, estas son las implementaciones básicas que podría llegar a tener, y de hecho por ahí las implementaciones más clásicas que se suelen ver en este archivo Syscalc. Si debo o si intento realizar algún otro tipo de implementación, es muy probable que necesite o alterar estas implementaciones o bien implementar otras funciones adicionales. Bien, para terminar, les voy a mostrar un par de referencias que agregué al final que considero significativo comentar. En principio, digamos, si se va a utilizar estas técnicas que les estuve comentando hasta ahora, utilizando software libre, bueno, es necesario conocer bastante la forma en la que trabajan estas herramientas. En principio, el manual del compilador, GCC, el manual de Make, el manual del ED, porque en principio Make tiene su propio lenguaje para construcción del Makefile,
LD, el script de linker, tiene su propio lenguaje para definir las variables y para establecer los lugares que ocupa. GDB tiene su propia forma de establecer la comunicación respecto del sistema que se está depurando. Y bueno, particularmente en el caso de NewLib tiene documentado qué es lo que en principio deberían hacer cada una de sus funciones y además incorpora versiones reducidas, por ejemplo, de printf, que permiten ocupar menos memoria de programa. En una forma, digamos, implementan las versiones clásicas de las funciones de C, pero también tiene implementaciones reducidas con fines de optimizar memoria de programa. Bueno, por último, el proyecto OpenOCD, también está la referencia, desde aquí podrán encontrar qué adaptadores JTAG podrían llegar a utilizar, ya sea comerciales o sea abiertos, con esta plataforma. Respecto de OpenOCD, está muy documentado, todo lo que tiene que ver con las opciones de configuración también figuran dentro del manual de este producto. Respecto de Eclipse, digamos, poco se puede agregar de Eclipse, como proyecto abierto es un proyecto muy conocido. Lo que sí agregué aquí una referencia es cómo configurar Eclipse para poder utilizar las herramientas que les comenté. Si ustedes utilizan herramientas open source, bueno, en esta dirección podrán encontrar cómo deben configurar el depurador, el compilador, para poder efectivamente lograr desarrollar el proyecto. Por último, distintos toolchains, distintas herramientas de desarrollo compiladas usando software libre. Por un lado, Jagarto, que les comenté hace un momento, digamos, incluye los binarios de GCC, Make, Binutils y demás. Y CodeSourcery, que es un producto de Mentor, que en su versión Lite también incluye lo mismo. Por último, si desean ustedes mismos compilar sus propias versiones de todos estos toolchains, de todas estas herramientas de desarrollo, lo pueden hacer. Hay un script para Linux muy conocido, SummonArm. Este script, digamos, a partir de que uno lo ejecuta, tiene como resultado que una vez que empiece a ejecutarse, al cabo de un par de horas, genera automáticamente toda la estructura de la suite de desarrollo para un entorno particular. O sea, me resuelve todo el proceso de compilación para lograr estas herramientas. Y otra vez, el resultado que se tiene es un resultado adaptado a una configuración particular. Por ahí lo interesante de esto es que se pueden utilizar estos scripts para establecer modificaciones atendiendo alguna particularidad futura del entorno de desarrollo. Por último, agregué toda la documentación de Texas Instruments asociada a toda su línea de microcontroladores y líneas de herramientas de desarrollo. Respecto a los adaptadores JTAG, bueno, les comenté que había varios que eran open source. Bueno, aquí agrego la referencia de varias de estas páginas con el objetivo de, bueno, si desean construir su propio adaptador JTAG, bueno, lo podrían llegar a hacer. Simplemente una recomendación, todos los adaptadores que son para puerto paralelo, como todos sabrán, merecen ciertos cuidados particulares por el tipo de circuito que terminan teniendo. O sea, en los adaptadores JTAG para puerto paralelo puede llegar a darse, si no se los hace con el cuidado suficiente, de que el circuito que se está accediendo, que se está programando, que se está depurando, pase a ser una carga para el puerto paralelo. Y con esto, bueno, se tiene el riesgo precisamente de que ocasionalmente se podría llegar a destruir el puerto paralelo. Bueno, esto es todo. Hasta aquí la presentación. Bueno, muy buena, muy entretenida estuvo. Y bueno, una aclaración, si bien ahí en la presentación aparecía mi nombre y mi apellido, la presentación la hizo el ingeniero Sergio Burgos. Vamos a hacer esa salvedad. Y mientras Sergio toma un poco de aire, se toma un vaso de agua, yo les voy contando que dentro de un ratito, a las 19 horas, va a comenzar el otro seminario, que es Sistemas Operativos Embebidos, que el disertante va a ser el ingeniero Alejandro Cabral, desde aquí, desde la UTN Facultad Regional Paraná. Y para registrarse a este seminario y a los próximos seminarios, recuerden que tienen que entrar al área de debate de microvirtual.org. Bien, Sergio, ¿qué te parece? ¿Cómo hacemos con las preguntas? Hay algunas, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a responder estas preguntas y las próximas, si aparecen más, las contestamos por mail. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Bien. La primera. En el ISIS de Proteus, ¿está la placa de desarrollo del Cortex M3 y del Cortex M4? Bien. En principio, debo decir y debo admitirlo, no uso ISIS de Proteus. En principio no sabría decirlo. Simplemente hay un detalle.
placas de Cortex M3 y M4 como tales no es común encontrar. ¿Por qué? Porque Cortex M3 y M4 es el núcleo del procesador. En general, lo que se puede llegar a tener es un chip particular. O sea, para el TIVA C o el TM4C 123.4, por ejemplo. Se podría llegar a tener el procesador, desconozco si esta herramienta de software lo incorpora o no, pero digamos, lo que se tiene son microcontroladores particulares, no una placa de desarrollo en general. Muy bien. ¿Los cortes M3 y M4 están soportados por Cocox? Cocox es un sistema operativo pensado específicamente para Cortex M3. De hecho, está hecho para Cortex M3 y todo el desarrollo, digamos, está pensado para distintos microcontroladores que incorporan este núcleo. Desde este punto de vista tenemos que podemos utilizar dispositivos de NXP, podemos utilizar dispositivos de ST Micro o de Texas Instruments mismo. Lo que sí, en el caso de Cocox, es que el IDE de Cocox debe funcionar con una interfaz JTAG con la cual sea compatible. En este sentido, en general, digamos, vamos a necesitar un adaptador como Colink X contra el dispositivo contra el que estaremos realizando la depuración, o deberíamos utilizar una interfaz que sea soportada por Cocox, en principio. Bien, no hice la aclaración, estas preguntas fueron hechas por Javier Sibona. Ahora pregunta Carlos Kohler. ¿Los micros Cortex M no se pueden programar a través de una de las USART en lugar de usar el JTAG? Bueno, en este sentido, otra vez, vamos con una particularidad. Cortex M es el núcleo, puntualmente M3, M4. En el caso de la línea TIVA C o Stellaris, incorporan algunos dispositivos un bootloader que permite la programación de la flash a través de un dispositivo serie o a través de un dispositivo USB y en algunos casos a partir de hasta una interfaz Ethernet. Esto es a partir del bootloader que incorporan. Ahora, con esto es posible programar el dispositivo. Si tenemos cuidado respecto de qué código le cargamos, bueno, una vez que lo cargamos, lo podríamos llegar a resetear y de ahí en adelante ejecutar una vez nuestro programa. Si queremos volver a programarlo, bueno, deberíamos volver a encender el bootloader, lo que es posible hacerlo, pero en ese caso tendríamos un dispositivo que nos permitiría solamente ejecutar automáticamente el bootloader y cargar una vez el firmware, digamos, que le cargamos. Otra vez, es posible hacerlo, no es práctico, porque la complejidad que incorporan este tipo de dispositivos requieren en general, digamos, una depuración bastante fuerte, y esta depuración solo es posible a través de usar una interfaz JTAG. Muy bueno, excelente la respuesta. Una aclaración, todo este material de la presentación del ingeniero Sergio Burgo va a estar en el seminario, debajo de donde estaba el link de registro, ahí va a estar todo el material en la página. Así que para los que ya están preguntando por ese tema, todo el material va a estar ahí puesto en la web. Y vamos a la última pregunta, después las otras que quedan las responderemos por mail, de Javier Carballo. Tengo entendido que las últimas versiones del kit de Stellaris salieron con micros Cortex M4, junto antes de que se cambiaran a TIVA C. ¿Es así? Sí, de hecho hay, digamos, por eso, digamos, la presentación habla de TIVA C Stellaris. Originalmente lo que, digamos, se lanzó, y de hecho lo que Texas ofreció como kit, como Launchpad de Stellaris, era Stellaris. Y de hecho con el nombre Stellaris surgieron estos micros que terminaron incorporando un Cortex M4. De hecho, el que se incorporó en los Launchpad Stellaris es un Cortex M4, digamos, pero es un Cortex M4 que en principio por el código que tiene dentro del kit no está disponible de forma comercial, ¿sí? Justo, digamos, hubo un tiempo en el cual se dio digamos, la migración, que dejó de ser Stellaris y pasó a ser TIVA C. Más allá de esto, puntualmente, el micro incorporado en el kit de desarrollo Stellaris tiene una equivalencia directa con un dispositivo de la línea TIVA C. De hecho, si me permiten un minuto, ya les digo cuál es el dispositivo específico.
el dispositivo equivalente, específico, digamos el equivalente respecto de un código contra el otro, ¿sí? A ver. Sí, de hecho, el dispositivo que originalmente trajeron el Launchpad de Stellaris fue el LM4F120H5QR. Y este es directamente compatible con, ya les digo, el TM4C1233H6P. O sea, podemos utilizar ese dispositivo con las librerías TIVAC. Lo único que tenemos que cambiar es una definición de una constante simbólica que indica el tipo de dispositivo que estamos utilizando. Bueno, Sergio, excelente la presentación. Sinceramente hemos tenido en esta presentación más problemas que en todas las anteriores, siendo que estaba al lado mío Sergio, y en las anteriores que los disertantes estaban a kilómetros y hasta miles de kilómetros, ha salido mucho mejor. Pero bueno, hemos hecho todo lo posible y esperemos que estén satisfechos con el resultado. Bueno, le damos nomás las gracias al ingeniero Sergio Burgo por su excelente presentación y además por acompañarnos en esta nueva edición del Congreso. A ver, me hace señas de que quiere decir algo más. Bueno, desde ya agradezco a todos y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición por las consultas que pueden llegar a surgir. Desde ya muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por su atención y participación de todos y nos encontramos en la próxima presentación.